En Chile, a mediados del siglo XIX, comenzó la construcción de la vía férrea Troncal Sur y algunos ramales transversales que configuraron una importante red de conectividad para superar el aislamiento y las penurias que significaba desplazarse por una precaria red caminera. Inaugurada la línea hasta San Bernardo en 1857, 2 años después, la locomotora hizo su entrada triunfal en Rancagua y a fines de 1862 el tren llegó a San Fernando. El tren significó una transformación en la noción y experiencia del viaje. Tren rápido procedente de Puerto Montt. Este es el rápido. Es más cansado que... Pero este no para, cabrón. Ahí se fueron para allá, para Talca. Llegando a San Fernando. ¿Cómo está don Víctor León? Aquí estamos, señor. Qué gusto verlo. Igual, señor. ¿Ah? Aquí en plena estación. ¿Cómo está? Hola, Aquí ¿cómo le va? ¿Qué tal? El último maquinista. El último maquinista. ¿Qué tal? Pichilemo. Del ramal. Bien, Del ramal a fantástico. Pichilemo. Y también uno de los defensores del ramal en 3 oportunidades. Qué bueno, me alegro mucho. Ahí vamos a hablar más. Qué bueno estar acá. Igual. San Fernando. Menos mal no está lloviendo. Menos mal que no está lloviendo, ¿eh? Carlito, vamos a conmemorar el día 25 de mayo el viaje, el último viaje a Pichilemu. Ya, qué bonito, qué bien. él Adiós, mi es amigo. Carleto, conocido y famoso aquí en San Fernando con Sí, sus ¿eh? kioscos, sus diarios. Oiga, ¿y usted vende pasaje para Pichilemu todavía? Aquí en el kiosco, no? Todavía estamos vendiendo, pero Mira. después nos escondimos. Claro, estos kioscos así al lado de las estaciones tienen que persistir, pues claro, tienen que seguir viviendo. Donde Aquí todavía estamos. se vende el diario en papel, ¿no es cierto? Sí, señor. Así todavía. que eso, mira. ¿Eh? Así que qué bueno, pues mucho gusto conocerlo. No, don el Carlos. gusto es mío, muchas gracias. Y este es el diario de la sexta región, Sí, ¿no? señor. Mire, qué bien. El diario Puras reliquias por acá nomás, ¿eh? Puras reliquias. Aquí él fue presidente del grupo, incluso él fue el que. ¿Cómo el que está? Mucho consiguió- gusto. ¿Cómo le va? Consiguió los 2 carros que están incendiados. Ah, mira, mira. Sí, usted llega de Dios, yo No, pues usted es el presidente. Pero tú eres el presidente, por lo que no te pongas el- firmé, ¿no? Usted firmaba. Bueno, eso la pura firma, ¿no? Ah, Así que venimos a conversar acá porque él se vuelve. Con el grupo. Ya, permiso. Gracias. ¿Fue lo mío este cabrón, pues, Martín? Sí, sí, me contaste que había sido Es uno de los alumno. 15.000. Uno de los 15.000 alumnos Sí, señor. han pasado por tus aulas. Sí, señor. Y un gran Por mis máquinas. un gran orgullo para ti, pues, Víctor. Y 14.999 se acuerda de su nombre. Mira, Sí, pues, sí. hoy por la mañana llegué en tren a San Fernando. ¿ya?
con una parada técnica en Rancagua. Y aquí viene mi tren a San Fernando. Y estoy acá con tres personas importantísimas relacionadas con el patrimonio ferroviario de la región de Colchagua. Y sobre eso vamos a hablar hoy día, sobre el patrimonio ferroviario de la región de Colchagua, y con nuestros amigos don Víctor León, Pedro Oces y Osvaldo Jorquera, que fue el último maquinista que condujo el último tren a Pichilemu. Y también tenemos que, obviamente, destacar los que estaban en servicio ese día, que era Pedro Oce como... ¿Cuánto se llama? De practicante con Movilizador. Movilizador. ¿Con Quitralta? No, con Juan Morales. Ah. Y el jefe de estación de San Fernando, Benedicto González, conocido nuestro. Entonces, bueno, jefe de estación de Pichilemu. Usted nos decía que hay una palanca de cambio que es clave. Es clave, justamente esa es la que indicaba hacia el ramal de Pichilemu. Ya. Esa usted se estaciona a un costado del cruce de Manantiales, ¿Ya? antes de llegar a Manantiales, pasado el río Tinguiririca, ¿Ya? baja, cruza hacia el frente y se va a dirigir directamente a la palanca que se cambiaba para que el tren entrara hacia el ramal de Pichilemu. Ya. Buen dato, ¿no? Niños, la vestimenta que yo traje hoy día a mi clase y que les pedí a ustedes trajeran también, es porque hoy vamos a iniciar un trabajo, vamos a iniciar un aprendizaje de una situación muy importante que se desarrolló en un tiempo pasado, cercano, ¿sí? En el Valle de Colchagua, nuestro valle. Había un tren que iba de San Fernando pasando por nuestro Placilla hasta Pichilemu y volvía. Cargado de cosas, iba y volvía. En ese tren viajó mucha gente. Sus abuelos, sus padres también. Por desgracia, ya no lo tenemos. Y yo quiero que ustedes, conmigo, vayamos preguntando, investigando y conociendo lo importante que fue ese tren. Así, posiblemente algún día volvamos a tener el tren por el Valle de Colchagua. Y haremos un regalo de una presentación de nuestro conjunto folclórico a toda la gente que gusta de las tradiciones y la cultura nuestra, y especialmente a la gente que gusta y que siente mucho cariño por todo lo que significó el tren y significa el tren en este país. ¿Les parece? Estación de Placilla. Sí, salta un poquito, ¿eh? ¿Y esto? Pijuelo, pijuelo. ¡Al pijuelo, al pijuelo! Pijuelo. Chicha con harina. Enrique.
Enrique, ¿cómo está? Salud. Salud. Vamos a la estación de Placilla. Donde alguna vez hubo belleza, donde hubo riqueza, aún encontramos equipamiento ferroviario que revela que aquí hubo actividad productiva que generó beneficio social comunitario. Y hoy, ¿qué encontramos? El estado actual de Placilla produce gran desconsuelo, incertidumbre de su futuro y nos abre grandes interrogantes. El impacto de la pérdida de la inversión en infraestructura abandonada, destruida, incendiada o vendida a precio de libro no ha sido a la fecha evaluada en todas sus dimensiones. ¡Qué horror! Esto es horroroso. Nuestro patrimonio cultural, en este caso el patrimonio ferroviario, declarando monumento nacional algunas estaciones, pensamos en Placilla. ¿Cuántos se nos prestan? ¡Salud! Ha sido una larga jornada. ¿Qué conocerán las futuras generaciones si los adultos no cuidamos lo que hemos heredado de nuestros padres? Que en todo Chile, los niños y los jóvenes ayuden a conservar el patrimonio cultural de nuestra patria, para que, estudiando el pasado, vivamos el presente y nos proyectemos al futuro. Bueno, debemos felicitar a este señor camionero por su tan oportuno estacionamiento frente a la estación de Santa Cruz que veníamos a fotografiar. Entre 2001 y 2003 se habilita una sección del ramal entre Centinela y Peralillo de 56 kilómetros de longitud para operar un tren turístico patrimonial. Se restaura para ello una locomotora a vapor, la número 607 del tipo 57, y los coches de pasajeros Linke Hoffman que había restaurado la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario. El tren del vino, como se le llamó, fue acondicionado como tren de época. Comenzó a funcionar en abril de 2004 entre San Fernando y Santa Cruz. Luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, el servicio se suprimió y la inversión quedó en total abandono. La locomotora 607 es un emblema para Víctor León y sus alumnos del Liceo Industrial de San Fernando, quienes iniciaron su restauración. Sin embargo, fueron otros quienes
La terminaron y pusieron en marcha, interesados en operar el tren del vino. Es frecuente que grupos interesados en la conservación patrimonial tomen la iniciativa para recuperar piezas ferroviarias históricas con recursos precarios, y que finalmente sean otros interesados en lograr solo réditos económicos quienes consiguen, al disponer de mayores recursos, hacer funcionar las máquinas, hasta que el negocio deja de ser rentable. Pero la misma estación de Colchagua, vimos hace poco nosotros... Esa es una estación hermosa, ¿eh? Sí, han venido de Monumento Nacional, han estado restaurando algo, pero falta, por eso ojalá con todos estos aniversarios, los 100 años del primer tren, los 40 del último, haya motivación para que nuestras autoridades y todos nos preocupemos de salvar lo que queda del ramal. Así es. Claro. Por si algún día, ojalá soñemos como los niños en Brasilia en que va a volver el tren. Estoy en el interior de la estación de Colchagua, casa de adobe construida a fines del siglo pasado, vista que se puede observar desde el segundo piso, casa que está deshabitada por cuanto con el terremoto sufrió graves daños en el segundo piso. Me han encargado la misión, mi calidad de vicepresidente, de dirigirme a ustedes brevemente para darles la bienvenida en este lugar cálido, hermoso, de una familia. Quiero agradecerles a todos ustedes la gentileza que han tenido de acompañarnos en este viaje y en especial a toda la gente de la sexta región que ha hecho posible que se realice este viaje, rememorar antiguas jornadas ferroviarias, y creo que la asociación comparte plenamente la inquietud que tiene la gente de San Fernando en orden a preservar todo esto del patrimonio histórico y que no caiga bajo la picota. En realidad haremos todos los esfuerzos, como lo hemos hecho respecto de otras propiedades, para conservarlas y poder legarlas a nuestros hijos, que hagan estos mismos viajes que hacemos nosotros ahora. Les agradezco y en especial a los dueños de casa por el brindis. Muchas gracias. ¿Qué nivel de originalidad tienen todos estos implementos? El farol, el portaaro. El portaaro, ¿ya? ¿Sí? El portaaro es absolutamente ferroviario, no hay ninguna otra experiencia industrial, ninguna otra experiencia industrial ahí. Claro. Por ejemplo, los tranvías que tenían un sistema, también tenían sistema de bastones, pero el bastón se entregaba en la mano. Ya. Esto era para ganar tiempo, claro. Cosa que un tren pasara y no tuviera que detenerse. Y por lo tanto tomaba el bastón y dejaba el bastón que le correspondía. Ya. Y lo más interesante era que tenía el jefe de estación estar atento para tomar el bastón y llevarlo al staff y permitir dejar libre la vía del bloque que corresponde hasta la próxima estación. Por lo tanto, era una buena coordinación. O sea, realmente el jefe de estación trabajaba. Claro. Trabajaba, estaba pendiente y controlaba los trenes que estuvieran en el... No es como era que te dicen con el celular avisamos. No, pues eso es absolutamente inseguro.
¿no? Claro. O sea, si él no pone el bastón en el staff y abre el bloque, No hay energía, no hay energía, no puede claro, movilizarse el tren. claro. Viendo salir en las noticias, yucu, yucu. Ah, mira, vamos a colocarla allí. Sergio, ¿cómo se llama este puente? Lihuelmo. Lihuelmo. Y fue hecho en Francia por Creusot. Le Creusot Schneider and Company. Razón tenía mi querido profesor Luis Crisóstomo cuando decía que un puente, aparte de estructuralmente ser consistente, también debía ser bello, y que la belleza aseguraba de alguna forma que el puente estaba bien calculado. Era bien interesante lo que él planteaba. La reina alcalde no sobrevivió a su abandono y destrucción, de gran similitud con la estación de San Alfonso en el Cajón del Maipo, que aún logra sobrevivir. Bueno, esta es una
una casona histórica, ¿ya? Es una casa que tiene 105 años, fue estación de trenes durante 60 años, funcionó como estación entre 1926 y 1986, cuando el ferrocarril fue el único medio de transporte para llegar a esta zona. Pichilemu fue el fin de ramal, después de 14 estaciones que se salían desde San Fernando con una duración de 4 a 5 horas para llegar a Pichilemu. Desde Santiago eran 8 horas el viaje, para que se hagan una idea. Pasaba por 3 túneles para llegar acá. El Quillay, las viñas y el árbol. Así era, esos eran los nombres de los túneles. El Quillay, las viñas y el árbol. Y el árbol era el más grande, ¿eh? Sí, más largo. 1952 metros medido en esos años con inspectores vía, a pie lo pasábamos nosotros cuando andábamos en el rastrero. La experiencia, una de ellas, por ejemplo, que iba de aquí para allá, o sea, de San Fernando a Pichilemu, y uno veía una luz brillante al fondo del túnel, y eso significaba que está recto, porque al haber un poquito de sol para el lado de Pichilemu, se apagaba el foco de la locomotora y veía la luz, un orificio así a la distancia. Y ahí tenía mucho para resguardar personas que si llegaban a ir y que pasaba el tren, eran como socavones, pero todo empedrado, pura piedra atrás. Así que nunca hubo ningún accidente, nada, ningún atropello, por ejemplo. La historia cuenta de que el túnel, el árbol, se inició por punta. Claro, por ambos flancos. Claro. Y cómo en esos años, los 1900, le erraron como 40 centímetros. Eso lo erra de... Claro. 2 centímetros. No, arriba son 40 más, donde hace así. Ya, perfecto. Y a los lados nada. Claro. La ingeniería de ese tiempo ¿Cómo? era esa casa. Claro. Eran mucho más inteligentes las personas antiguas que nosotros, porque si no tenían lo que hay ahora y empezar por punta. Claro, exactamente. Ahora la historia dice de que hubieron muchos finados, sí, por derrumbe y por peleas, sobre todo cuando les pagaban. Claro. Esas son historias muy características del mundo ferroviario en su construcción. Fuera de eso, el túnel tenía riel soldado. Ya. Imagínate el riel soldado hace 80, 70 años atrás. Esa es otra maravilla porque ahí trabajaron los lastreros colocando la luminaria por el lado con motores para que pudiera trabajar la gente día y noche. Sí, el único problema que había era la respiración. Por eso ellos sacaron una especie de bomba con tubo arriba para tener un poco de aire para que respirara los que hacían el trabajo en esos años, era chuzo, picota, pala. No había maquinaria. Y eso es una Era una maravilla. epopeya, era heroico hacer esos sí. trabajos, claro. Exacto. Volviendo a esta casa, como les comentaba, fue estación. Es una estructura ecléctica, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1994. Todas las gestiones que hemos realizado para proteger el patrimonio ferroviario han sido particulares, por no decir nuestras. Todo. Aquí no ha habido ninguna intervención municipal ni del Estado, sino que ha sido nosotros los que nos hemos preocupado de estos temas. Esta casa, por ejemplo, de 1917, hoteles, el casco histórico de la ciudad, todo se formó ¿cómo se puede decir?, en relación directa con el tren. Es decir, el tema ferroviario, el tema del ferrocarril cumplió un rol tremendamente importante en esta zona. Y esta comuna de Pichilemu, que se transformó en un gran balneario, gracias al ferrocarril, que es algo súper importante y súper potente, que algunas autoridades y gente en general no le ha dado la importancia y relevancia que esto tiene.
fue como se formó Pichilemu como balneario. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente a que llegase el tren, en 1926, todo el pueblo estaba creciendo en una localidad que se llama Ciruelos, que está a 13 kilómetros al interior de Pichilemu, y la gente estaba como ya formando el pueblo en ese lugar. Una vez que llega el tren, para que vean la importancia que tiene esto, la gente de los campos, de los alrededores, de las zonas rurales, se traslada a Pichilemu. O sea, como un imán. Claro, exacto, un imán. Y se transforma el pueblo. Actualmente nosotros conservamos parte de la boletería de la estación, la casa del jefe de estación y todas sus dependencias. Es una casa que no ha tenido ninguna intervención desde el punto de vista arquitectónico porque la hemos tratado de mantener lo más parecida a cómo fue construida. Pedro, ¿y tú sabes algo acerca de la restauración de la tornamesa? Porque hace algunos años nosotros estuvimos ahí con los amigos de Revista en Tren, con Sergio González, con Derek Highland, haciendo también algunas tomas. Esta era la tornamesa, y si ustedes se fijan, hay líneas para allá, porque aquí era una casa de máquina. Era todo forrado, era todo... La casa de máquina está donde está la cancha de fútbol, ¿no? La cancha de fútbol. Sí. Si ustedes ven esas líneas que están para allá... Sí, son para los piques de la casa de máquina. Exacto, ahí se entraban las máquinas a vapor. Y había un gran letrero ahí que prometía su restauración. ¿Tú sabes algo acerca de eso? Sí, mira, yo me he enterado por el Washington Saldía. Lo que ellos quieren hacer es restaurarla. Bueno, ya cumplieron con la limpieza y todo eso. Y quieren colocar un riel que falta y los durmientes. Y cerrar perimetralmente el lugar para que la gente se acerque a ver y no tenga un accidente, como es un foso donde está la tornamesa. Y evitar algún accidente de algún niño que se caiga, y en eso estamos. En Pichilemu haber utilizado la tornamesa de Pichilemu. Sí. ¿Y conduciendo usted locomotoras diésel o todavía locomotoras a vapor? No, diésel. Ya. Y la tornamesa se movía en forma manual. Ya. 2 personas, uno por cada punta, empezaba a empujar y hasta que se centraba en los rieles. Y después se invirtieron casitas, porque los trenes de carga sobre todo andaban con casitas y se invertían por el tema de la cocinilla, porque eran a leña, carbón, para que quedara siempre atrás. Perfecto, y el humo no se metiera, ¿no es cierto? Ese era el objetivo. Y a la vez para evitar el accidente, como llevaban madera, entonces también para evitar eso era de seguridad también. Era, claro, una cosa más seguro. De seguridad y... Bueno, en esa casita le indicaba al tren que era la última pieza que iba atrás, y ahí en el palanquero, el conductor del tren, en esa casita. Esas casitas forman parte, creo yo, de los aspectos más románticos de los ferrocarriles, en todas partes del mundo. Uno siempre recuerda esas casitas. Incluso cuando uno a veces en el colegio le dan alguna tarea, cuando uno era niño y dibujaba un tren, uno siempre dibujaba el tren con una casita atrás y echando humo. Vagón de cola, le llaman. Claro, tiene muchos nombres. Vagón de cola, en Estados Unidos le llaman el cabús, ¿ya? Pero los trenes lastreros, los pescantes, los especiales aguados, todos andaban con una casita con alojamiento. Teníamos camarotes. Y camarotes bien hechos eran 5, o sea, 2 camarotes dobles y uno que siempre lo ocupaba el conductor era simple. Perfecto. Y los maquinistas también podían usar esa casita, ¿no? Sí, alojamiento, y había una mesa parecida a esta, así, para almorzar, para tomar desayuno, la choca que uno decía. La choca, exactamente, la clásica choca, ¿no? Claro.
Y también se tomaba unos vinitos porque Bueno, había que pasar había el que humo. animar el asunto y calentar el cuerpo. Y había buenos cocineros arriba de esa casita, No, porque todo, se hacían, todo. todos cocinaban arriba y se hacían. Y deben haber cocinado seguramente con las cosas que iban recolectando en el camino, ¿no? Algún pollito ahí, alguna cosa que de repente En la caía, costa se ¿no? atravesaba algún cabro, algún corderito. Un corderito también. Claro. Bueno, Pero hay tanta... experiencia con un chancho en placilla. Ah, sí. Grande anécdota. Sí, Que después al maquinista con el conductor lo hicieron pagar. Sí, pues, no, sí, hay muchas anécdotas. Muchas anécdotas en el ramal, me imagino. Cuénteme cómo fue su experiencia de ese último viaje a Pichilemu. Claro, uno no piensa que hacer el último viaje, así que lo hace en forma normal como eran todos los viajes. Había que preparar la locomotora, ver el equipo que se llevaba, quién era el señor conductor, porque siempre se trabajaba en convivencia con el conductor, porque como era tren que hay partes que no tenía paradero ni estación, lo hacían parar y los deteníamos. Entonces todo quedaba... Era muy familiar en ese sentido. Sí, pues era... No, y era... la convivencia era buena y andando con un buen compañero, que en este caso yo andaba con don Oscar Muñoz, no había ningún problema. El viaje se hacía en la mañana y en la noche. Y da gusto, por ejemplo, que uno tocaba el pito al llegar a Pichilemu, en Puente Negro, se colgaba del pito y llegaban las cabritas en la estación para ir a buscar sus pasajeros. Pero era tradicional y era muy bonito, cosas, épocas pasadas, que ya no van a volver, yo creo. Hay mucha gente que todavía recuerda. Yo estuve el 6 de enero en Pichilemu, hicieron un homenaje muy bonito ahí a los 100 años de la entrega del ramal, y se premió a don Gustavo González, que era Gustavito. Gustavito era el que lo hacía todas las cosas menores, y era una persona, pero sabía tocar hasta piano, Gustavito, ¿sí? Esas personas imprescindibles en la vida. Claro, y siempre estaba atento a cualquier cosa. En la mañana salíamos 10 para las 7, a las 6 ya estaba ahí esperando qué necesitábamos y atento a todas las jugadas. Y se transforman finalmente en personajes entrañables. Exactamente, de los entrañables. ferrocarriles. Sí, hay muchos. ¿Usted lo conoció a él, don Víctor? Este señor no, pero yo estoy recordando en este momento al que vendía Marta Billy Pearson, Ángel López. Mira. Y también estoy recordando en este momento al cantor, uno de los cantores de trenes, quizás el último, Pierre Mancagua, no sé si vivirá o no. Antes hubieron varios, Israel Herrera. Claro. Todos son parte de los personajes. Claro, todos son personajes del tren. ¿Cuántos años cumple San Fernando? Y 284 cumple San Fernando ahora. 284 años. Eso es lo que cumple San 17 de mayo. El 17 de mayo. Mira, o sea, en unos días más nomás. Sí. Claro. Lo que yo recuerdo hace años atrás haber venido por carretera, ya grabando, o sea, fotografiando, más bien dicho, un tren conmemorativo. Y venía la locomotora a vapor, digamos, con un convoy precioso que llegó acá. Bueno, yo creo que en ese momento de haber cumplido, hace unos 25 años atrás, deben haber cumplido 250 años, debe ser por ahí más o menos, ¿no? Lo que estaba cumpliendo en esa época. Claro, exactamente. Para nosotros esto es muy importante, revivir o conmemorar o nostalgia del último tren a Pichilemu, tren de pasajeros. Así que ojalá algún día vuelva,
Soñemos con eso. Soñemos. Hay que soñar. Hay que soñar. Sí, Igual que los niños de Brasil. Así es, en la vida, en buenas cuentas, soñar es gratis todavía. ¿Eh? Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo porque eso nos alegra el alma. El alma, sí, correcto. Mis queridos amigos me han venido a dejar al tren, como en los viejos tiempos. Ya. En los viejos tiempos los amigos lo venían a dejar al tren. Sí, Hay que recrear todas esas para cosas. que no se devolviera. Para que no se... Yo tengo la foto.